En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Este versículo nos recuerda que la manera en que Él se comunica con nosotros puede ser tan profunda y diferente a nuestras expectativas que fácilmente podríamos no reconocerla. Pero ¿cómo podemos identificar su voz y entender su propósito cuando el ruido del mundo parece ensordecedor? Hoy exploraremos 10 claves esenciales para discernir cómo Dios habla. Desde las Escrituras hasta los susurros en nuestro corazón, te mostraremos cómo sintonizarte con su voz, comprender su dirección y encontrar paz en su guía. Prepárate para descubrir la riqueza de su mensaje y transformar tu manera de relacionarte con Él. ¿Estás listo para escuchar y entender? ¿Alguna vez te has sentido perdido, como si tus oraciones llegaran al cielo y se quedaran sin respuesta? Esa sensación de vacío puede ser desgarradora, especialmente cuando anhelamos la guía de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿y si te dijera que Dios siempre responde, aunque no de la manera que esperamos? En Isaías 55, 8, 9 leemos estas palabras llenas de verdad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Este versículo nos ofrece una clave importante. A veces, la razón por la que no entendemos a Dios no es porque Él no hable, sino porque su manera de comunicarse está más allá de nuestra comprensión inmediata. Hoy profundizaremos en esta realidad, explorando cómo la voz de Dios puede manifestarse de maneras inesperadas y cómo podemos aprender a reconocerla en lo cotidiano. La Biblia está llena de relatos donde Dios se revela de formas que nadie esperaba. Uno de los ejemplos más conmovedores es la historia del profeta Elías. Después de una gran demostración del poder de Dios frente a los profetas de Baal, Elías se encontraba exhausto y desanimado. Huyó al desierto buscando refugio en una cueva, donde Dios decidió hablarle. Pero no lo hizo en el viento poderoso que desgarraba las montañas, ni en el terremoto que estremecía la tierra, ni siquiera en el fuego que ardía con intensidad. En cambio, Dios habló en un susurro apacible. Primera Reyes 19, 11, 12. Este relato nos muestra que la voz de Dios no siempre llega envuelta en grandeza y espectacularidad. A menudo se presenta en la quietud, en los momentos en que estamos dispuestos a escuchar con atención. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios en las circunstancias grandiosas, esperando que un milagro o una señal evidente confirme su presencia? Sin embargo, la realidad es que Él está tan presente en lo pequeño como en lo inmenso. Jesús mismo utilizó parábolas para ilustrar cómo el reino de Dios opera de maneras sutiles pero poderosas. En Mateo 13, 31, 32, Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Este principio también aplica a la manera en que Dios nos habla. Su mensaje puede comenzar como algo aparentemente insignificante, pero con el tiempo se revela como algo transformador. Es importante recordar que Dios no está limitado por nuestra percepción humana. Mientras nosotros buscamos claridad inmediata, Él trabaja en dimensiones que a menudo no comprendemos. El apóstol Pablo lo expresó de manera elocuente en 1 Corintios 2, 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas palabras nos desafían a confiar en que Dios está obrando incluso cuando
no podemos verlo o sentirlo claramente. Quizás su respuesta no sea un sí inmediato, sino un espera o incluso un no, que aunque difícil de aceptar, está lleno de su sabiduría y amor. Consideremos también la historia de José, el hijo de Jacob. Desde una temprana edad, José tuvo sueños que indicaban que Dios tenía un plan especial para su vida. Sin embargo, sus sueños no se cumplieron de inmediato. En lugar de eso, enfrentó años de sufrimiento, traición y encarcelamiento injusto. Durante esos años, podría haber sentido que Dios había olvidado sus promesas, pero en cada paso, Dios estaba guiando a José hacia su propósito. Cuando finalmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto, José pudo mirar hacia atrás y decir a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Este relato nos enseña que la voz de Dios no siempre se manifiesta como una respuesta instantánea, sino como un proceso que requiere fe y paciencia. En nuestras vidas podemos experimentar situaciones similares. Quizás estamos orando por una dirección clara, pero en lugar de eso, enfrentamos obstáculos y desafíos que parecen contradecir nuestras expectativas. En esos momentos es fácil desanimarse y cuestionar si Dios realmente nos está escuchando. Sin embargo, esos desafíos pueden ser precisamente la manera en que Dios está trabajando en nosotros. Romanos 5:3-4 nos recuerda que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dios utiliza cada circunstancia, incluso las difíciles, para moldearnos y acercarnos más a Él. A veces la respuesta de Dios llega a través de algo tan simple como un pensamiento persistente que no podemos ignorar o un consejo sabio que alguien nos ofrece en el momento justo. Recuerdo la historia de una mujer que estaba atravesando una crisis financiera. Desesperada, oró pidiendo ayuda a Dios, pero no recibió la respuesta inmediata que esperaba. Un día, mientras caminaba por su vecindario, sintió un impulso inexplicable de hablar con un vecino al que apenas conocía. Para su sorpresa, ese encuentro llevó a una oportunidad laboral que resolvió su situación. Este ejemplo nos recuerda que Dios puede usar incluso los encuentros más ordinarios para manifestar su cuidado y provisión. En la parábola de la oveja perdida, Jesús describe cómo el pastor deja a las 99 ovejas para buscar a la que se ha extraviado. Lucas 15:4-7. Este relato nos muestra el carácter profundamente personal de la voz de Dios. Él no se comunica con nosotros de manera genérica, sino que nos busca individualmente, conociendo nuestras necesidades, luchas y anhelos. Aunque su voz no siempre sea fácil de discernir, su intención es clara: guiarnos hacia la vida abundante que ha preparado para nosotros. La clave para escuchar a Dios radica en cultivar un espíritu receptivo. Muchas veces el ruido de nuestras preocupaciones y distracciones puede ahogar su voz. Por eso Jesús nos enseñó la importancia de buscar momentos de soledad con el Padre. En Marcos 1:35 leemos que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este ejemplo nos invita a crear espacios en nuestras vidas donde podamos estar en silencio y sintonizarnos con su presencia. En última instancia, escuchar la voz de Dios requiere fe. No siempre entenderemos sus caminos, pero podemos confiar en su carácter. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Esta confianza nos permite caminar con esperanza, sabiendo que incluso cuando no entendemos el porqué, Dios está guiándonos hacia el bien. A medida que avanzamos en este viaje de entender cómo Dios habla, debemos recordar que su propósito no es solo comunicarse con nosotros, sino transformarnos. Cada interacción con Él, ya sea a través de su palabra, un susurro en el corazón o una circunstancia inesperada, tiene el poder de moldear nuestro carácter y acercarnos más a su imagen. Su voz no solo nos guía, sino que también nos llama a ser más como Él, personas llenas de amor, gracia y verdad. Así como el profeta Habacuc aprendió a confiar en Dios en medio de la incertidumbre, también nosotros podemos decir con fe: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aún así me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. La voz de Dios, aunque a veces difícil de comprender, siempre está llena de esperanza y propósito. ¿Estás dispuesto a escuchar? Cuando pensamos en la comunicación divina, muchas veces nos enfocamos en lo que queremos oír, pero pocas veces en cómo estamos preparados para escuchar. La realidad es que para entender la voz de Dios, primero debemos tener un corazón dispuesto. En Jeremías 29:13, Dios nos promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo revela una verdad fundamental. No se trata solo de los métodos que Dios usa para hablarnos, sino de nuestra disposición a recibir su mensaje. Un corazón dispuesto es más que una actitud pasiva. Es una entrega total a la voluntad de Dios, una apertura para aceptar su plan, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. En la historia de los evangelios encontramos un ejemplo claro de esto en María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel se le apareció anunciando que ella daría a luz al Salvador del mundo, la noticia no solo era inesperada, sino también humanamente incomprensible. Sin embargo, la respuesta de María demuestra un corazón completamente entregado. Soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Lucas 1:38. Esa actitud de humildad y disposición permitió que Dios cumpliera su propósito en ella, mostrándonos cómo una respuesta receptiva puede transformar incluso las circunstancias más desconcertantes en milagros divinos. La disposición del corazón no es algo que simplemente aparece, es el fruto de una relación constante con Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta búsqueda requiere una intención deliberada de abrirnos a su presencia y confiar en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pero, ¿cómo desarrollamos esta disposición? Una clave importante es reconocer que el orgullo y la autosuficiencia pueden ser los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios. En contraste, un corazón humilde es tierra fértil donde su palabra puede echar raíces. En la Escritura vemos cómo Dios valora la humildad y cómo esta cualidad nos hace receptivos a su dirección. Jesús mismo destacó esto cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que no confían en sus propios recursos o habilidades, sino que dependen completamente de Él. Esta dependencia no es debilidad, es la base de una relación auténtica con nuestro Creador. Cuando aceptamos nuestra necesidad de su guía, nos abrimos a escuchar su voz con claridad. Un ejemplo significativo de esta verdad se encuentra en la vida del rey David. Aunque era un hombre poderoso y tenía todas las razones humanas para confiar en sí mismo, su corazón estaba constantemente inclinado hacia Dios.
En el Salmo 51, después de cometer un grave pecado, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Este clamor revela una profunda comprensión de que solo Dios puede transformar nuestro interior y prepararnos para recibir su dirección. La disposición del corazón, por tanto, no es algo que logramos por nuestra cuenta. Es un don que recibimos al buscar a Dios sinceramente y permitirle que obre en nosotros. Otro aspecto crucial de un corazón dispuesto es la obediencia. Escuchar la voz de Dios no tiene sentido si no estamos dispuestos a actuar según lo que Él nos dice. En Juan 14:15 Jesús declara: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo nos muestra que el amor por Dios se expresa a través de nuestra obediencia. Cuando le obedecemos, mostramos que confiamos en su sabiduría y en su plan, aunque no siempre entendamos completamente sus propósitos. Esta obediencia no es un acto mecánico, sino una respuesta de fe que surge de un corazón que ha sido moldeado por su presencia. En la historia del Antiguo Testamento, la vida de Abraham ilustra perfectamente este principio. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, la petición parecía contradecir todas las promesas que había recibido sobre ser el padre de una gran nación. Sin embargo, Abraham obedeció sin cuestionar, confiando plenamente en el carácter de Dios. En Hebreos 11, 17, 19 se nos dice que Abraham creyó que Dios podía incluso levantar a Isaac de entre los muertos si fuera necesario. Esta fe y disposición total a obedecer nos muestran que escuchar la voz de Dios requiere no solo reconocer su mensaje, sino también actuar conforme a Él, aunque los caminos de Dios desafíen nuestra lógica. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón constante. Dios busca corazones dispuestos, pero no siempre elige a los más fuertes, sabios o capacitados según los estándares del mundo. En 1 Corintios 1, 27, 29, Pablo escribe: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para anular lo que es. Esta elección divina no depende de nuestras habilidades o méritos, sino de nuestra disposición para dejarnos usar por Él. Cuando abrimos nuestro corazón a su guía, nos convertimos en instrumentos de su propósito, independientemente de nuestras limitaciones. Además, un corazón dispuesto está en sintonía con la voluntad de Dios porque es capaz de discernir su dirección en medio del ruido del mundo. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Este proceso de renovación comienza con un deseo genuino de conocer a Dios y se cultiva a través de la oración, el estudio de su palabra y la comunión con el Espíritu Santo. A medida que nos alineamos con su verdad, nuestra percepción espiritual se agudiza y podemos reconocer su voz, incluso en las circunstancias más confusas. La relación entre la disposición del corazón y la comunión con Dios es evidente en la enseñanza de Jesús sobre la vid y los pámpanos en Juan 15. Jesús dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí sola, sino que tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Juan 15:4. Este pasaje subraya la importancia de una conexión constante con Cristo, ya que solo en esa unión encontramos la dirección, la fortaleza y la paz necesarias para responder a su llamado. Permanecer en Él implica no solo buscar su voz, sino también vivir en una actitud de entrega continua a su voluntad. La Escritura
también nos advierte sobre las consecuencias de tener un corazón endurecido o rebelde. En Hebreos 3, 7, 8 se nos dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en el día de la prueba en el desierto. Este pasaje hace referencia al pueblo de Israel, que a pesar de haber presenciado los milagros de Dios, se resistió a su guía y se apartó de su camino. Este endurecimiento del corazón no solo les impidió entrar en la tierra prometida, sino que también les robó la paz y la comunión con Dios. Esta advertencia nos recuerda que escuchar a Dios no es solo una cuestión de percepción, sino también de voluntad. Debemos estar dispuestos a rendirnos a su autoridad, dejando atrás nuestras propias agendas y deseos. En última instancia, un corazón dispuesto es aquel que está alineado con el propósito de Dios. En Filipenses 2:13 Pablo escribe: porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto nos da la seguridad de que no estamos solos en este proceso. Es Dios quien obra en nosotros para que podamos desear y cumplir su voluntad. Cuando cultivamos esta disposición, nuestra vida se convierte en un reflejo de su gloria y en un testimonio de su poder transformador. La disposición del corazón no es un estado que alcanzamos de una vez y para siempre, sino un camino que recorremos día a día. En cada paso encontramos la oportunidad de acercarnos más a Dios, de escuchar su voz con mayor claridad y de responder con fe y obediencia. Este proceso requiere humildad, perseverancia y una confianza inquebrantable en su amor. Pero cuando abrimos nuestro corazón a Él, descubrimos que su voz no solo nos guía, sino que también nos llena de propósito y esperanza, llevándonos más cerca de la vida abundante que Él ha planeado para nosotros. La voz de Dios tiene una constante que no puede ser ignorada: su palabra. A través de las Escrituras, Él ha provisto un canal eterno y seguro para comunicarse con nosotros. Es aquí donde encontramos no solo su dirección, sino también su carácter y propósito. En Salmos 119, 105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo encapsula cómo la Biblia actúa como una guía clara y confiable, iluminando nuestro camino en momentos de incertidumbre y confusión. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios está viva, revelando verdades eternas que trascienden las generaciones. Cada relato, cada mandamiento y cada promesa reflejan su deseo de establecer una relación íntima con nosotros. En Hebreos 4:12 se describe esta palabra como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, mostrando que no es un texto ordinario, sino una herramienta poderosa que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Este poder no solo transforma, sino que también confirma que escuchar a Dios requiere recurrir constantemente a lo que ya nos ha dado, su Escritura. En la historia de la humanidad, muchos han intentado encontrar la voz de Dios en los eventos del mundo, en señales extraordinarias o en experiencias místicas. Sin embargo, lo que permanece inmutable es su palabra. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Dios estaba estableciendo un pacto eterno con su pueblo, un conjunto de principios que guiarían sus vidas. Este acto nos recuerda que su palabra no es solo una guía, sino también un testimonio de su compromiso con nosotros. En Éxodo 20:1-2, Él declara: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Estas palabras no solo fueron un recordatorio para Israel de su liberación, sino también una base para que entendieran cómo vivir en relación con Él. El propósito de la palabra de Dios no es solo informar, sino transformar. Jesús lo expresó claramente cuando dijo: el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Esta comparación subraya que la seguridad y la estabilidad de nuestra vida espiritual dependen de cómo respondemos a la palabra. No basta con leerla o escucharla. Debemos permitir que moldee nuestras decisiones y acciones. Esto implica una disposición constante a examinar nuestras vidas a la luz de las Escrituras, reconociendo que cada instrucción está diseñada para nuestro bien. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos tenían acceso a las Escrituras, pero no siempre entendían su verdadero significado. En Juan 5:39, Jesús les dijo: ustedes estudian las Escrituras con diligencia porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Este pasaje revela que la palabra de Dios no es un fin en sí misma, sino un medio para conocer a Cristo, quien es la encarnación de la verdad divina. Escuchar a Dios, por lo tanto, no solo implica leer la Biblia, sino buscar en ella al autor y permitir que su Espíritu nos revele su significado profundo. El apóstol Pablo enfatizó este principio en su carta a Timoteo. En 1 Timoteo 3, 16, 17 escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Estas palabras subrayan que la palabra no solo nos guía, sino que también nos capacita para vivir conforme a los propósitos de Dios. Cada instrucción, cada advertencia y cada promesa contenida en la Biblia está diseñada para equiparnos, fortalecernos y prepararnos para cumplir nuestra misión en este mundo. A lo largo de la historia, la palabra de Dios ha sido la roca sobre la cual innumerables personas han encontrado dirección y consuelo. En tiempos de adversidad, las promesas contenidas en las Escrituras han sido un refugio seguro. En Josué 1:8, Dios instruye a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Este mandato no era solo para Josué, sino un recordatorio eterno de que el éxito verdadero y la prosperidad espiritual vienen al vivir en obediencia a la palabra. En el desierto, cuando Jesús fue tentado por el diablo, su respuesta fue siempre la misma: escrito está. Este ejemplo resalta que incluso el Hijo de Dios recurría a las Escrituras como su autoridad final. En Mateo 4:4, Jesús respondió a la primera tentación diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este acto no solo demostró la supremacía de la palabra frente a las tentaciones, sino que también nos enseñó cómo debemos enfrentar los desafíos, firmemente arraigados en la verdad de Dios. En nuestra búsqueda por escuchar la voz de Dios, la palabra también actúa como un filtro que nos ayuda a discernir entre lo que viene de Él y lo que no. En Salmo 119:11, el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este acto de guardar la palabra en el corazón nos protege de la confusión y del error. Nos asegura que nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones complejas o incertidumbre.
La palabra de Dios no solo nos habla en los momentos de claridad, sino también en los de silencio. Hay ocasiones en que nuestras oraciones parecen no encontrar respuesta. Y es en esos momentos cuando las Escrituras se convierten en nuestro ancla. En Isaías 40:8 leemos: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta promesa nos asegura que aunque las circunstancias cambien, la verdad de Dios permanece constante, ofreciendo estabilidad en medio del caos. Para aquellos que buscan escuchar a Dios, la Biblia no es un recurso opcional, sino esencial. No es un libro estático, sino un testimonio vivo de su amor, su poder y su propósito. Cada página está impregnada de su espíritu, hablando a nuestras vidas de manera personal y transformadora. En Apocalipsis 22:13 Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Estas palabras nos recuerdan que toda la Escritura apunta hacia Él y que en Él encontramos el cumplimiento de todas las promesas divinas. Dios, en su infinita sabiduría, ha dejado su voz escrita para que podamos recurrir a ella en cualquier momento. No importa cuán lejano o silencioso pueda parecer, su palabra es la evidencia constante de su presencia y su deseo de comunicarse con nosotros. Escuchar a Dios comienza con abrir su libro, meditar en sus verdades y permitir que moldeen nuestra manera de vivir. En este acto de comunión diaria con las Escrituras encontramos no solo respuestas, sino también la paz que sobrepasa todo entendimiento y la dirección que solo Él puede dar. Dios habla de muchas formas y una de las más sorprendentes es a través de personas y circunstancias. Este método puede parecer tan cotidiano que a menudo no lo reconocemos como su obra. Sin embargo, al observar cuidadosamente, podemos descubrir que nada en nuestras vidas es fruto del azar. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta verdad nos revela que aunque creamos estar controlando cada aspecto de nuestra vida, Dios está detrás de cada encuentro, cada giro inesperado, orquestando un propósito más grande. Desde las páginas de la Biblia encontramos ejemplos de cómo Dios utilizó a otras personas como instrumentos para comunicar su voluntad. Pensemos en cómo Natán confrontó al rey David después de su pecado con Betsabé. Las palabras de Natán no eran meramente suyas, eran una confrontación divina que llevó a David al arrepentimiento. Este acto demuestra que Dios no solo usa a las personas para guiarnos, sino también para corregirnos y redirigirnos hacia su camino. Este principio sigue siendo cierto hoy. Dios puede hablar a través de un consejo que parece venir en el momento justo o una advertencia amorosa que nos hace reflexionar. La clave está en discernir cuándo estas palabras humanas son realmente una extensión de su voz. Las Escrituras también muestran cómo Dios utiliza las relaciones humanas para cumplir su propósito. En la historia de Moisés, Dios designó a Aarón como su portavoz. Aunque Moisés se sentía inseguro respecto a su capacidad para hablar ante Faraón, Dios proveyó a Aarón para... I
que lo acompañara, recordándonos que nunca enfrentamos nuestras luchas solos. Éxodo 4, 15 y 16 dice: tú hablarás con él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que tienen que hacer. Este acto no solo subraya la provisión de Dios, sino también su manera de usar las conexiones humanas para fortalecernos y guiarnos. Dios no solo se manifiesta a través de personas de Dios, sino también mediante las circunstancias. En ocasiones permite que enfrentemos situaciones inesperadas para captar nuestra atención o redirigirnos hacia su voluntad. En Romanos 8, 28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa no significa que todas las circunstancias sean agradables, pero sí que todas sirven a un propósito divino. Los caminos de Dios no siempre son claros, pero su soberanía nos invita a confiar incluso cuando no entendemos por qué algo sucede. A través de las circunstancias, Dios también puede cerrar puertas para evitar que tomemos caminos que no están alineados con su voluntad. En Hechos 16 leemos cómo Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Más tarde, Pablo tuvo una visión que lo dirigió a Macedonia. Este relato muestra que los obstáculos no siempre son un signo de fracaso. A menudo son una señal de que Dios tiene un plan diferente. En estos momentos, nuestra tarea es permanecer sensibles a su guía y abiertos a los cambios en nuestros planes. Otro aspecto que no podemos ignorar es cómo Dios utiliza los encuentros providenciales para guiarnos. En el libro de Esther se nos muestra cómo los eventos aparentemente aleatorios llevaron a que ella estuviera en la posición de salvar a su pueblo. Mardoqueo le dice: ¿y quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este? Esther 4:14. Esta declaración encapsula cómo Dios puede colocar a las personas en lugares específicos, en momentos específicos, para cumplir su propósito. Esto nos desafía a mirar nuestras propias vidas con ojos de fe, preguntándonos cómo Dios podría estar usándonos o a quienes nos rodean en su plan. El contexto de cada circunstancia también es importante. En ocasiones enfrentamos desafíos no porque hayamos tomado un desvío, sino porque Dios quiere enseñarnos algo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel pasó por el desierto durante 40 años, un tiempo en el que Dios los moldeó, les enseñó a depender de Él y les preparó para la tierra prometida. Deuteronomio 8:2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te condujo por todo el camino durante estos 40 años en el desierto para humillarte y ponerte a prueba a fin de saber lo que había en tu corazón. Este proceso no fue accidental, fue parte del plan de Dios para transformar a su pueblo. En el Nuevo Testamento encontramos un recordatorio constante de que las relaciones humanas son un canal a través del cual Dios opera. En 1 Corintios 12, 27, Pablo describe la iglesia como un cuerpo, donde cada miembro tiene un papel vital que desempeñar. Este pasaje no solo habla de la importancia de trabajar juntos, sino también de cómo Dios utiliza a otros para edificarnos y guiarnos. La sabiduría compartida en comunidad es una manera en la que Él confirma su voluntad y nos ayuda a discernir su voz en medio de las decisiones difíciles. Sin embargo, es crucial tener discernimiento, ya que no toda palabra de otros o cada circunstancia provienen de Dios.
En 1 Juan 4:1 se nos exhorta, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Esta prueba implica comparar lo que escuchamos o experimentamos con la palabra de Dios. Las personas pueden errar y las circunstancias pueden ser malinterpretadas. Pero la Escritura actúa como un filtro infalible para asegurarnos de que estamos siguiendo su dirección y no siendo guiados por emociones o influencias externas. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en ayudarnos a discernir la voz de Dios en medio de las personas y las circunstancias. En Juan 16:13 Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este versículo nos asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda por entender a Dios. Su Espíritu nos guía, nos da claridad y confirma su voluntad en nuestro corazón, alineándola con las enseñanzas de su palabra. Al reflexionar sobre cómo Dios utiliza estos medios para hablarnos, es evidente que su propósito es siempre acercarnos a Él. En Isaías 55:11 se nos promete: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá con mis propósitos. Este principio se aplica no solo a la Escritura, sino también a las palabras y eventos que Él permite en nuestras vidas. Todo lo que Dios hace está diseñado para llevarnos a una relación más profunda con Él y cumplir su propósito en nosotros. Por último, cuando reconocemos que Dios usa tanto a las personas como a las circunstancias, somos llamados a una respuesta activa. Esto implica estar atentos no solo a lo que sucede a nuestro alrededor, sino también a cómo nuestras vidas pueden ser un canal de su mensaje para otro. En Mateo 5:16 Jesús nos instruye: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto nos recuerda que no solo somos receptores de su voz, sino también portadores de su mensaje al mundo. El silencio de Dios puede ser desconcertante. En esos momentos en que nuestras oraciones parecen no encontrar respuesta y el cielo parece cerrado, nos enfrentamos a un desafío profundo: confiar en su presencia incluso cuando no la sentimos. Este aparente silencio, lejos de ser un signo de abandono, es una oportunidad para aprender, crecer y descubrir aspectos más profundos de nuestra relación con Él. Isaías 30:15 nos recuerda: en el descanso y en la quietud está vuestra salvación. En la calma y en la confianza está vuestra fortaleza. Estas palabras no solo son un consuelo, sino también una invitación a encontrar en la quietud lo que el ruido de nuestras expectativas a menudo oscurece. En toda la Escritura encontramos que el silencio no significa ausencia. Dios, en su soberanía, obra incluso cuando parece que no lo está haciendo. Pensemos en los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante ese tiempo, aunque no se registraron profetas que hablaran a Israel, Dios estaba preparando el escenario para el cumplimiento de su promesa más grande, la venida de Jesús el Mesías. Este intervalo no fue un vacío, sino un tiempo de preparación divina. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Este versículo encapsula una verdad esencial: el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y su silencio no es inactividad. Cuando enfrentamos momentos de silencio, la tentación es llenarlos con nuestras propias voces o apresurarnos a buscar respuestas en otros lugares. Sin embargo, la Biblia nos enseña que estos periodos son una invitación a la fe y la dependencia. En Lamentaciones 3, 25, 26 leemos: el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Esta actitud de espera, aunque difícil,
es una expresión de confianza en que Él sigue obrando, incluso cuando no lo entendemos. El silencio de Dios también puede ser un espacio para que revisemos nuestro corazón. En Salmo 139, 23, 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este proceso de autoexamen no siempre es cómodo, pero es esencial para profundizar en nuestra relación con Él. A menudo su silencio nos lleva a confrontar áreas de nuestra vida que necesitan alinearse con su voluntad. En el libro de Job encontramos una de las representaciones más profundas del aparente silencio de Dios. Job, enfrentando una pérdida inimaginable, clama por una respuesta divina. Durante gran parte de su historia, parece que Dios guarda silencio, permitiendo que Job y sus amigos dialoguen, expresen su confusión y formulen teorías sobre el sufrimiento. Sin embargo, cuando finalmente Dios habla, su respuesta no es una explicación, sino una revelación de su poder y soberanía. En Job 38:4, Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Este momento no solo restaura la perspectiva de Job, sino que también nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. El silencio de Dios también puede ser un recordatorio de nuestra dependencia de su palabra escrita. En tiempos de incertidumbre, las promesas contenidas en la Escritura se convierten en nuestro ancla. En Romanos 15:4 se nos dice: porque todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en la esperanza. Este versículo subraya que aunque no siempre percibamos su voz de manera directa, su palabra sigue siendo una fuente constante de guía y aliento. En los evangelios, Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en el momento más oscuro de su vida. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este grito de desolación nos muestra que incluso el Hijo de Dios enfrentó un aparente abandono. Sin embargo, este silencio no fue un fin, sino un medio para la redención. A través de ese momento de soledad, Jesús llevó el peso del pecado de la humanidad, abriendo el camino para nuestra reconciliación con el Padre. Su experiencia nos asegura que aunque podamos sentirnos abandonados, Dios nunca nos deja ni nos desampara. En tiempos de silencio, la oración se convierte en un acto de fe aún más profundo. Aunque no sintamos una respuesta inmediata, la persistencia en la oración nos transforma. Jesús enseñó sobre esto en la parábola de la viuda persistente, recordándonos que siempre deben orar y no desanimarse. Lucas 18:1. Este llamado a la perseverancia en la oración no se basa en nuestra percepción de resultados inmediatos, sino en la confianza de que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. El silencio también puede ser una forma en que Dios nos llama a descansar en Él. En un mundo lleno de ruido y actividad constante, es fácil perder de vista la importancia de detenernos para estar en su presencia. En Marcos 6:31, Jesús dijo a sus discípulos: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Este llamado al descanso no es solo físico, sino también espiritual. En el silencio encontramos espacio para escuchar su voz, de maneras que el bullicio de la vida diaria a menudo oculta. La Biblia nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento ni a nuestras preguntas. En Salmos 34:18 se nos asegura:
Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Incluso en su aparente silencio, Él está presente, sosteniéndonos y trabajando para nuestro bien. Su cercanía no siempre se siente de manera tangible, pero es una promesa en la que podemos confiar. El silencio de Dios también nos enseña paciencia. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Esta declaración nos invita a confiar en el proceso, sabiendo que incluso cuando no comprendemos su plan, Él está orquestando algo hermoso. La paciencia no es una resignación pasiva, sino una expresión activa de fe en su carácter y en su promesa de que nunca nos abandona. La historia de la resurrección de Jesús también nos ofrece una perspectiva poderosa sobre el silencio de Dios. Entre la crucifixión y la resurrección hubo un día de silencio absoluto, un sábado en el que los discípulos debieron enfrentarse a la incertidumbre y el dolor. Pero ese silencio no era vacío, era el preludio de la mayor victoria de la historia. Este intervalo nos enseña que el silencio de Dios a menudo precede a su obra más grandiosa, llamándonos a esperar con esperanza. Al final, el silencio de Dios nos confronta con una pregunta esencial. ¿Confiaremos en Él incluso cuando no entendemos? Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este llamado a confiar es un recordatorio de que nuestra fe no depende de lo que vemos o sentimos, sino de quién es Dios. Su silencio no es un signo de distancia, sino una invitación a caminar más cerca de Él, confiando en que, aunque no siempre entendamos sus caminos, su amor y fidelidad nunca fallan. La obediencia es una respuesta que revela nuestra disposición para escuchar y seguir a Dios, incluso cuando no entendemos su propósito o su plan. En Juan 14:23 Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos nuestra morada con Él. Este versículo establece una conexión directa entre nuestra obediencia y nuestra relación con Dios. No se trata solo de cumplir órdenes, sino de demostrar amor y confianza en Él a través de nuestras acciones. La obediencia es la puerta que abre a una comprensión más profunda de quién es Dios. A lo largo de la Biblia vemos que muchas de las mayores revelaciones y bendiciones ocurrieron después de un acto de obediencia. Cuando Noé construyó el arca, lo hizo sin entender completamente el alcance de lo que Dios estaba por hacer, pero su obediencia salvó no solo a su familia, sino también a la humanidad y a toda la creación. En Génesis 6:22 se nos dice: y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Este acto de fidelidad nos muestra que la obediencia, incluso en medio de la incertidumbre, siempre produce fruto. Un elemento crucial de la obediencia es la fe. En Hebreos 11:8 leemos: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esta declaración encapsula la esencia de la obediencia: actuar confiando en el carácter y las promesas de Dios, incluso cuando los detalles no están claros. Abraham no sabía lo que le esperaba, pero su fe lo llevó a caminar en obediencia. Y a través de él, Dios cumplió su pacto de bendecir a todas las naciones. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. A menudo implica sacrificio y la renuncia a nuestra propia voluntad. Jesús mismo enfrentó esta realidad en el huerto de Getsemaní, donde oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39.
En este momento, Jesús mostró la profundidad de su obediencia al Padre, aceptando la cruz por amor a nosotros. Este ejemplo nos desafía a someternos a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es siempre mejor, aunque implique dolor o sacrificio. La obediencia también tiene un efecto transformador. Cuando decidimos actuar conforme a lo que Dios nos pide, Él no solo guía nuestros pasos, sino que también moldea nuestro carácter. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este proceso de transformación comienza con la disposición de obedecer a Dios, permitiendo que su verdad reconfigure nuestras prioridades, nuestros deseos y nuestras acciones. Dios utiliza la obediencia para revelar su poder y su gloria al mundo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para entrar en la tierra prometida, Dios les dio instrucciones específicas. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y poner los pies en el agua antes de que el río se detuviera. Aunque el río estaba desbordado, el pueblo obedeció. Y en Josué 3:16 se nos dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron. Este milagro fue posible porque el pueblo actuó conforme a la palabra de Dios, mostrando que la obediencia no solo beneficia a quienes la practican, sino que también impacta a quienes los rodean. En la enseñanza de Jesús encontramos un llamado constante a la obediencia como evidencia de nuestra fe. En la parábola de los dos cimientos, Jesús compara a quien escucha sus palabras y las pone en práctica con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo 7:25. Este pasaje nos recuerda que la obediencia no nos exime de las tormentas de la vida, pero nos da una base sólida para resistirlas. Además, la obediencia nos lleva a experimentar la paz que solo Dios puede dar. En Filipenses 4:7 leemos: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no proviene de la ausencia de desafíos, sino de saber que estamos caminando en su voluntad. La obediencia nos libera de la carga de depender de nuestras propias fuerzas o sabiduría, permitiéndonos descansar en su dirección y provisión. Es importante recordar que la obediencia no es un acto único, sino un estilo de vida. En Deuteronomio 10, 12, 13, Dios dice a Israel: ¿qué te pide el Señor tu Dios sino que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos y preceptos del Señor? Este llamado nos muestra que la obediencia no es una carga, sino una expresión de nuestra devoción y amor por Él. Es una respuesta continua a su amor y su gracia. La obediencia también tiene un propósito mayor. Nos prepara para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas y en su reino. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cada acto de obediencia nos acerca más al propósito para el cual fuimos creados, permitiéndonos vivir en plenitud y cumplir nuestra misión divina. La obediencia, aunque desafiante, es el camino a la bendición. En Deuteronomio 28, Dios promete abundantes bendiciones a Israel si obedecen su voz y guardan sus mandamientos. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Deuteronomio 28:1. Esta promesa no solo se aplicaba a Israel,
sino que también nos recuerda que la obediencia trae consigo una recompensa espiritual y una mayor comunión con Dios. Al final, la obediencia es una declaración de confianza. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este llamado a confiar y obedecer nos invita a rendirnos completamente a Dios, permitiendo que Él guíe cada aspecto de nuestra vida. Cuando damos este paso, descubrimos que su voz se vuelve más clara, su dirección más evidente y su presencia más palpable. La obediencia no solo nos conecta con su propósito, sino que también transforma nuestra relación con Él, llevándonos a una comunión más profunda y a una vida que refleja su gloria. El misterio de cómo Dios responde y se comunica con nosotros trasciende nuestra comprensión humana. Hemos explorado a lo largo de este guión cómo su voz se manifiesta de maneras que, aunque reales, pueden ser difíciles de interpretar o aceptar. Sin embargo, hay algo más profundo que debemos entender. Su comunicación con nosotros no tiene como único propósito darnos instrucciones o soluciones inmediatas. Más bien, cada palabra, cada silencio y cada acción divina son expresiones de su deseo de tener una relación íntima con nosotros. Dios no solo busca guiarnos, sino transformarnos desde lo más profundo, llamándonos a una comunión que no se basa en respuestas claras, sino en una fe inquebrantable. Para comprender esto, es necesario mirar más allá de las formas específicas en las que Dios habla y considerar el porqué de su comunicación. En Deuteronomio 6:5 se nos ordena: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento no se centra en el acto de escuchar a Dios, sino en nuestra respuesta hacia Él. Todo lo que Él dice o hace tiene como objetivo dirigirnos a este amor total y absoluto. En su mensaje, lo que busca no es solo nuestra obediencia o nuestra comprensión, sino nuestro corazón. Dios nos llama a esta relación porque sabe que solo en Él encontramos nuestra verdadera identidad. En Génesis vemos que la voz de Dios fue lo primero que escuchó la humanidad. Su aliento de vida en Adán y Eva, su conversación con ellos en el jardín. Esa relación íntima y perfecta fue lo que el pecado rompió, pero también es lo que Dios, a través de Jesús, ha restaurado. En Juan 10:27, Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos muestra que escuchar a Dios es más que un acto. Es un reflejo de una relación viva en la que somos conocidos y guiados por el pastor. Cuando escuchamos su voz, no solo descubrimos su voluntad, sino también quiénes somos en Él. Este llamado a una relación no significa que todas nuestras preguntas encontrarán respuesta inmediata, ni que siempre entenderemos el propósito detrás de lo que Él nos pide. En 1 Corintios 13:12, Pablo dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Estas palabras nos recuerdan que nuestra perspectiva es limitada y que en esta vida nunca veremos la imagen completa. Sin embargo, esta limitación no debe ser una fuente de frustración, sino una oportunidad para confiar. Saber que no tenemos todas las respuestas nos libera de la carga de intentar controlar cada aspecto de nuestra vida, permitiéndonos descansar en la certeza de que Dios tiene el control. La confianza en Dios no surge automáticamente, es un proceso que se cultiva a medida que lo conocemos más profundamente. En Santiago 4:8 se nos invita: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este acto de acercarnos implica más que orar o leer su palabra. Requiere una entrega total de nuestro ser. Cada paso que damos hacia Él nos transforma.
moldeándonos para reflejar su carácter. En este proceso, incluso las circunstancias que parecen confusas o los momentos en que su voz parece lejana, se convierten en herramientas que Él usa para fortalecernos y purificarnos. Esta transformación no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra perspectiva del mundo que nos rodea. Cuando aprendemos a escuchar su voz y a reconocer su presencia, comenzamos a ver su mano en cada aspecto de nuestra vida. En Efesios 1:18, Pablo ora para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, para que podamos conocer la esperanza a la que hemos sido llamados. Esta iluminación nos permite interpretar nuestras experiencias, no como eventos aleatorios, sino como parte de un diseño divino más grande. Dios no solo nos habla a nosotros, nos invita a participar en su obra redentora en el mundo. Este entendimiento nos lleva a un lugar de acción. Escuchar a Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir su propósito en nuestras vidas y en el mundo. En Isaías 6:8, el profeta escucha la voz de Dios preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Su respuesta: heme aquí, envíame, nos desafía a responder con la misma disposición. Cuando escuchamos la voz de Dios, no podemos permanecer estáticos. Estamos llamados a actuar, a ser sus manos y pies en un mundo que desesperadamente necesita su amor y su verdad. Al reflexionar sobre cómo Dios responde y se comunica, es crucial recordar que su objetivo final no es nuestra comodidad, sino nuestra santidad. En Hebreos 12:10-11 se nos dice: Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es cierto que ninguna disciplina al momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este proceso de santificación puede incluir momentos de confusión o dolor, pero siempre está dirigido a conformarnos a la imagen de Cristo. Escuchar a Dios significa estar dispuestos a abrazar su obra en nosotros, incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. Finalmente, comprender cómo Dios habla requiere humildad. En Miqueas 6:8 se nos dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este llamado a la humildad nos recuerda que escuchar a Dios no se trata de exigir respuestas o esperar que Él actúe según nuestras expectativas, sino de someternos a su voluntad con un corazón dispuesto. La verdadera comunicación con Dios no comienza con nuestras preguntas, sino con nuestra disposición a escuchar y seguir. Dios siempre responde, pero sus respuestas no siempre son lo que esperamos o queremos. A veces su silencio es más elocuente que cualquier palabra, y sus acciones, aunque incomprensibles en el momento, revelan su amor eterno. Aprender a discernir su voz es un viaje que nunca termina, un proceso que nos lleva más cerca de Él y nos transforma en el camino. Al final, lo que importa no es cuántas respuestas obtenemos, sino cuánto nos acercamos al corazón de nuestro Padre Celestial, quien siempre está obrando para nuestro bien y su gloria.